Y me acompaña la palabra en Hechos 26, los versos del 16 al 18, para compartir una palabra que el Señor tuvo a bien compartir conmigo. Y ahora usted la comparte. Amén. Así que vamos a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 26 y los versículos del 16 al 18. Te adoramos, Jesús. Dice así la poderosa palabra del Señor en Hechos 26 del 16 al 18 para la gloria del Trino Dios. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Vamos a compartir esta palabra y el tema que le pondría es tiempo de testificar. Es tiempo de ser testigos. Amén. El viernes nos hablaban del tiempo y teníamos un grupo de evangelismo. Pues Dios en esta mañana nos insta a que es tiempo ya de testificar. Acompáñenme en la oración. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu santa y divina presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, por ser el autor, Padre amado y consumador de la salvación tan grande. Gracias en esta mañana porque nos has dado aliento de vida y nos permites congregarnos una vez más. En esta mañana venimos delante de ti presentándote esta palabra que ha de ser recibida. Prepara nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, aún espirituales, para que pueda ser recibida, Señor, y que ninguna palabra turbe ningún corazón, sino que la misma, Padre, haga la obra por la cual es enviada, Señor, y es restaurar, es sanar, es corregir, Padre amado, es enderezar aquello que pueda estar torcido en nuestras vidas, Señor, es alimentar nuestra alma, es poner ánimo, Señor, es poner vida a nuestros huesos, vivificar nuestra alma. En esta hora te pedimos, Señor, que la misma, Padre amado, sea haciendo bien a nuestras vidas y que tú nos ayudes, Padre amado, a ser buenos testigos, a dar buen testimonio de las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas. Toda gloria y toda honra te la daremos a ti. Glorifícate a través de la misma, Señor. Te damos gracias. Suple toda necesidad que pueda haber, no tan solo aquí, sino a través de las vidas que nos puedan estar viendo a través de la internet, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Estaba diciendo que el viernes tuvimos un culto hermoso de evangelismo. Y la hermana Doralis compartía en la palabra que qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Y a través del grupo de evangelismo, pues el Señor nos ministraba que tenemos que ser buenos administradores del tiempo y de todas las cosas que el Señor nos da. Y meditando en la palabra, estuve leyendo los mensajes que el Señor ha venido ministrando de que es necesario que su presencia esté en nuestras vidas, que es necesario que su Espíritu Santo habite en y con nosotros y que es necesario que ese fuego que está en nuestras vidas no se apague. Hay un propósito. Aún en la última campaña de adoración nos recordaron que nosotros tenemos un pacto con el Señor. Hemos hecho pactos de nueva vida, de cambiar de muerte a vida. Y en un pacto ambas partes tienen sus responsabilidades. Dios hace su parte y Él espera que nosotros hagamos la nuestra. Y una de las cosas que tú y yo, el Señor nos encomienda en la gran comisión es que vayamos y hagamos discípulos en las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es a través de la palabra, si no es testificando? Pero no tenemos que esperar a llegar a las naciones para testificar. Dios nos invita desde ya a testificar. El hombre, dice en esta palabra,
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiere decir que el hombre que anda sin Dios está ciego. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. El Señor te necesita a ti y a mí para que guiemos a aquellos que aparentemente tienen vista natural, pero su vista natural está atrofiada por los sentidos, su mente está entenebrecida y tú y yo somos los que estamos llamados a traerlos a la luz. Pensando en este mensaje me acordé de un cántico de mi hermana Marta que decía: mira cómo camina Manuel el ciego, qué feliz se siente él con su Señor, con su Creador. Qué feliz se siente él con su Jesús de Nazaret. Parece mentira que los que pueden ver no sean como Manuel. Él me dijo que no es con los ojos, que es con el alma que lo puedes ver. Viste, Marta, me acordé, no canto tan lindo como tú. Pero ¿qué es lo que te traigo? Hay gente que aparentemente para otros está ciego, pero ven más que tú y yo. Y hay gente que aparenta estar teniendo vista, pero andan ciegos. Por eso este texto le dice para que abra sus ojos. Pero son sus ojos espirituales, porque Manuel, siendo ciego, estaba viendo más que aquellos que podían ver. Y leía yo en un libro de meditación que fueron un grupo de jóvenes a visitar a una ancianita y estaba en su cama de hospital y ella estaba cantando: correré, correré, y seguía cantando correré, y los jóvenes empezaron a llorar. ¿Sabe por qué? Porque la hermanita no tenía piernas y la hermanita estaba cantando correré, y ellos no se explicaban cómo va a correr si no tiene piernas. Y ella les dijo: sencillo, aquí no podré correr, pero en el cielo yo tendré piernas y yo correré. Entonces, cuando tú y yo logramos abrir los ojos, que no es la circunstancia lo que determina lo que yo estoy viviendo, sino que yo puedo ver más allá de lo que mi circunstancia determina, entonces yo puedo abrirle los ojos a los demás y decirle una frase muy famosa en este lugar: deja la changuería, porque hay gente que está en peor situación que tú, humanamente hablando. Y nosotros nos autocompadecemos y dejamos de testificar las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Amén. Eso no estaba escrito. Vamos a lo que ahí cuando yo me salgo es que lo daño. Vamos a seguir. El hombre es ciego. El hombre está esclavizado, contaminado por el pecado y necesita recibir la vista. Necesitas recibir la libertad, necesitas recibir el perdón, necesitas recibir las riquezas verdaderas y la santidad a base del principio de la fe y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no nos vamos a predicar a nosotros mismos. Nosotros vamos a predicar la obra redentora, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que a fin de cuentas es lo que liberta y transforma la vida del hombre. Amén. Para eso tenemos que dar testimonio. Y dice que testimonio, según el diccionario secular, dice que es una declaración o explicación de alguien que asegura algo. O sea, tú y yo vamos a declarar o a explicar o a demostrar algo que nosotros aseguramos. O sea, es una prueba o una demostración. Quiere decir que cuando van a la corte oficial tiene que decir qué es lo que pasó, de acuerdo a lo que experimentó, lo que vivió. Yo no puedo ser testigo de algo que yo no haya visto, porque entonces me convierto en un falso testigo. Y el Señor no está buscando falsos testigos. El Señor está buscando testigos auténticos que hayan experimentado y vivido experiencias hermosas con el Señor. Dice que un testimonio es lo que a pesar de los peligros y angustias dan testimonio de la palabra de Dios. Son testigos en el más elevado término. Son confesores que derraman su sangre como sello a su testimonio.
Wow, entonces yo me vi bien chiquita y yo dije, yo todavía no he dado testimonio. Si pensábamos que habíamos dado el máximo testimonio, Esteban selló con su sangre su testimonio, porque él dijo, yo no voy a cambiar lo que yo estoy declarando por librar mi vida de la muerte. Y qué hermoso es que cuando hay presencia en la vida del hombre, no importa lo que esté viviendo, pueda expresar palabras de perdón para otros. Y eso fue lo que experimentó Esteban, que mientras estaba siendo apedreado, su cuerpo físico era lastimado, pero su alma no estaba mirando las piedras, su alma no estaba mirando aquel momento. Él decía, ay, yo veo los cielos abiertos y uno sentado en su trono. ¿Cómo puedo ver eso? Porque mi vida está en intimidad con el Señor. Y más allá de lo que el cuerpo padece, mi espíritu se eleva y se regocija en el Señor. Y pedí al Señor que no lo tuviera en cuenta ese pecado. Mire si el Señor escuchó la oración de Esteban en ese momento, que Pablo estuvo allí presente. Y ese mismo Pablo es el que está relatando su conversión, y a quien Dios le dijo estas palabras que yo leí con ustedes en esta mañana. O sea, estuviste allí apedreando, pero ahora no eres de los que apedrean ni los que persiguen. Ahora tú pasas a ser de los perseguidos. Ahora tú pasas a ser de los del otro bando, para que pruebes lo que es verdaderamente servir a Dios. No por oída, no por lo que me relataban, sino por las propias experiencias que estaba teniendo. Qué hermoso es el Señor. Entonces Dios nos está pidiendo que tú y yo demos testimonios de calidad, que demos testimonio a la altura del Señor. Testimonios, todos son importantes, ¿sabe? No hay un testimonio más grande que el otro, porque tan testimonio es el que vive toda una vida en el Señor, sin apartarse en un mundo tan contaminado, con tantas luchas, con tantos ofrecimientos, y mantenerse íntegro delante del Señor es un testimonio de valía, ¿sabe? Porque ha peleado la buena batalla y se ha mantenido firme. Tan testimonio es el que robó, el que adulteró, el que mató, el que fornicó. Pero nosotros humanamente ponemos estigmas. El que robó es más bueno que el que mata. Y empezamos a catalogar en pecado, en estigmas. ¿Sabe que yo me creía muy buena? Como el tema es de testimonio, yo en medio de la predicación voy a testificar. Yo me creía muy buena porque yo no hice muchas cosas que mis hermanos hicieron. Claro, era la más chiquita y yo decía, este conllevó una paliza por hacer esto, yo no lo voy a hacer, ¿ves? Yo no es que era buena, que era inteligente, astuta. Y yo dije, espera, es el que hace esto cobra, pues yo no lo voy a hacer. Pero siempre me dieron, así que no se crea. Pero cuando vine al Señor, que la Carmencita que se creía tan buena, empezó a ver cosas en ellas que no estaban bien delante de la presencia del Señor. Y tan o cual como sus hermanos tuvo que reconocer que hay un Salvador y que necesitaba de esa sangre para limpiarme. Así que es importante que tú y yo estemos conscientes que todos los que estamos aquí, ninguno era santo. Que todos los que estábamos aquí necesitábamos redención, necesitábamos salvación, porque no había ni uno bueno. Todos necesitábamos un cambio. Ahora, lo importante cuando testifiquemos es que cuando usted se para aquí y usted va a compartir, su testimonio vaya a impactar las vidas, no por cuántas cosas malas usted hizo, porque a mí no me interesa el mínimo detalle de su vieja vida, y no es que la mencione, porque si yo estuve en el punto, yo puedo decir que yo estaba en el punto y que el Señor me sacó del punto, pero yo no tengo que decir todas las cosas que yo hice en el punto. Si yo quizás asesiné, a nadie le interesa cuántos yo asesiné. ¿Usted está entendiendo de eso, del testimonio? Y usted dirá, pastora, pero asesinó, sí, asesinó. Y Dios lo perdona. El que estaba en la cruz al lado, Él lo perdonó. O sea, todos aquí necesitábamos, vuelvo al principio, dije, todos necesitábamos. El punto es que cuando usted se pare, usted diga, sí, yo era esto,
pero en Cristo yo soy esto y sigo haciendo esto y me extiendo hacia esto. Entonces mi testimonio cambia, porque a veces estamos una hora diciendo lo malo que éramos y decimos, pero Cristo me salvó y gloria a Dios estoy aquí. No, ¿a quién le estoy dando la gloria? Usted dele la gloria al Señor. Yo era así, pero entienda lo que Cristo hizo y restauró y transformó. Eso es dar testimonio eficaz. Amén. Así que nosotros necesitamos dar testimonio con sabiduría, dar testimonio que se note, dar testimonio que transforme. Porque como yo estaba en el punto, en la iglesia no puedo venir. Porque mi forma de vestir tiene que cambiar, alaba. Porque mi forma de caminar tiene que cambiar, alaba. Porque mi forma de hablar tiene que cambiar. Pero a veces queremos, que yo pensando en esta prédica, queremos que Dios es tan grande que lo que mira es el corazón. Dios mira el paquete completo. Y Dios transforma el paquete completo. Porque yo lo voy a invitar a mi casa y le voy a poner una carne feita por fuera. Y se la voy a servir el plato un poquito feo. Y se lo sirvo. Y usted va a decir, con razón cocina el pastor. Y no quiere entrarle. Y yo te voy a decir, pero por dentro está lindo. ¿Te lo cogió? Pero por dentro está lindo. A menos que usted no le dé el corte, como nos dicen en los restaurantes, verifique que esté bien, usted no se da cuenta. Pero yo le aseguro que por dentro puede verse lindo, pero si por fuera a usted no le agrada, usted no le va a meter el diente. Amén. Pues así es en el testimonio. Yo puedo decir 20 cosas que Dios ha hecho o ha cambiado en mi vida, pero si por fuera no se nota ni una gota que Él lo ha hecho, la gente va a hacer, Sí, claro. Tiene que notarse. Por eso los católicos, no lo creas, ¿sabe? El bumper sticker es de los católicos. Nos los pusieron para nosotros. Si crees en Jesucristo, que se te note. Porque hay mucha gente declarando que cree en Jesucristo, pero no se le nota. Y no es tan solo en la capota por fuera. Es en todas las áreas de su vida. Entonces, si tú y yo, Dios nos está mandando a testificar, Él nos está recordando en esta mañana la forma correcta de testificar. Tienes que testificar como tú hablas, de la forma que hablas y en todos tus aspectos. Si Wanda se quedaba o Sonia se quedaban de la forma en que vinieron al Señor, pues hay quien duda del cambio. Porque hay gente que está pendiente a eso. Pero cuando vemos una transformación no tan solo interna, sino externa, tú dices, wow, el Señor está completando la obra. Pues lo mismo tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y de eso se trata el testimonio y la forma de testificar. Vamos entonces a la primera parte que voy a hablarles en esta mañana. Lo dividí en tres, así que vamos. La primera es que para testificar entienda que nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para llevar a cabo su propósito. Aquí, si fuera por voluntad, muchos no testificarían. Pero no es porque nosotros querramos, es porque Dios nos escogió. Y en Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que nosotros no elegimos al Señor. El Señor nos eligió a nosotros. Qué bueno, porque yo mezclo este mensaje con Facebook, alaba. Y yo le decía a la muchacha, y ella, mami, ¿qué es eso que tú vas a predicar? Y yo le dije, es que el Señor me mandó un friend request. Y está tuyo y mío el que le debemos aceptar o le diga remove, muévete. Qué bueno, porque no fuimos nosotros los que le mandamos el request, Él nos mandó. Y todavía el que no lo tiene de amigo, Él le manda el friend request. Así que me excusa my English because it's not very good, but I try. Okay. Sí, porque en una le dije a una Liana y Liana, ¿qué? Y ella es esto. Y yo, eso mismo, si te lo acabo de decir.
Pues Él nos mandó un friend request. Y el Señor quiere que nosotros nos amistemos con Él. Porque en la medida en que tú y yo nos amistamos a Él, Él va a ser nuestro amigo. Y entonces yo puedo testificar de lo que mi amigo hace en mi vida. Entonces Él te está diciendo, no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que llevéis fruto. ¿Cómo vamos a testificar si en nuestra vida no hay fruto? Y el primer fruto que tiene que haber en nuestra vida es que llevemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Y dice, y vuestro fruto permanezca. O sea, de lo que yo me arrepentí de mi vieja forma de vivir, yo no voy a retroceder atrás a realizarlo, porque yo voy a permanecer firme en Cristo, que es la roca. Pero ¿sabe qué dice eso? Porque yo voy a poder llevar fruto y hacer el propósito, porque Él dice, yo te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, el Señor me va a permitir dar fruto para darle a otros de comer. Al principio dijimos que voy a abrirle los ojos a los ciegos, pero los tengo que alimentar, los tengo que guiar para traerlos al Señor. Entonces le dice, para que vuestro fruto permanezca. ¿Cómo el fruto va a permanecer? En la medida en que yo me mantenga agarrado del Señor. Porque Él dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo yo voy a poder seguir dando fruto? Pegado al Señor, a la vid verdadera, agarrados de la mano del Señor. Segundo, dice en 1 Corintios 1, 27 al 29, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar sabios, al débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado, y lo que no es para deshacer lo que es, y que para que nadie se jacte en su presencia. Wow. Quiere decir que fuimos escogidos con un propósito. Y entonces dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas veces no pasan varones por este altar diciendo que no tienen escolaridad, que no tienen estudios teológicos? Y gloria a Dios por aquellos que lo tienen. Pero qué poderosa palabra sale de sus labios, con unción, con poder, para que el Señor demuestre que toda gloria le pertenece a Él, que no es del hombre. Por eso es que dice, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, no es por esfuerzo humano, no es por la capacidad humana. Lo que nosotros nos viene para hacer es porque son unas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros caminásemos por ellas y las llevemos a cabo. Dice, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente que se cree muy sabio en su propia opinión. Hay gente que cree que se la sabe toda, pero Dios utiliza al necio, aquel que él piensa que no sabe, para avergonzar a ese que cree que sabe. Dice, al débil para avergonzar al fuerte, porque hay gente que su fortaleza depende de su fortuna, a su fortaleza depende de su estado económico, de su capacidad intelectual, pero cuando pierden eso, se vuelven débiles. Pero tú dices y cantamos, que me lo quiten todo, que se vaya todo, menos tu presencia. O sea, a mí me pueden quitar esto, quitar aquello, pero siempre que yo tenga la presencia del Señor, aunque me sienta débil, voy a ser fuerte, porque Él me ayuda en medio de mi debilidad. Aleluya. Y dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, lo que no es, Él lo hace posible. Lo que no es, Él lo hace posible, porque para Él todo es posible. El viernes nos decía Dora, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, lo que parece que no puede ser, Él lo hace posible. Por eso es que debemos testificar las cosas grandes que Dios ha hecho. En 2 Corintios 5:20 dice la palabra, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Nos dijo en el primero que no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió. Nos dice en lo segundo que aún lo necio o lo débil Él escogió para que nadie se jacte. Y ahora nos dice, no tan solo te elegí
para un propósito, te elegí para que seas embajador en mi nombre. Qué tremendo, somos embajadores. Usted no lo sabía, que usted está en la embajada y el Señor lo escogió como embajador. ¿En qué? En nombre de Cristo. ¿Sabe qué hace el embajador? Es el representante del país que lo envía a un lugar. Pues nosotros somos embajadores, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Pues entonces estamos autorizados para representar un mensaje a nombre de Cristo. Entonces dice Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, el mensaje de parte de Dios para la humanidad es reconciliaos con Dios. Mira, amístate con Dios. Dios nos está utilizando a nosotros para decirle a aquel que se pierde, a aquel que anda buscando esperanza, a aquel que no tiene sentido en su vida, decirle, Dios nos usa a nosotros como embajadores para decirte, reconcíliate con Él. Aleluya. Así que si en esta mañana tú no lo has aceptado en tu vida, queremos decirte, acepta lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por tu vida y por la mía. Ya sabemos para qué somos instrumentos. Vamos a la segunda parte. ¿Para qué testificar? ¿Para qué vamos a testificar o cómo vamos a testificar? En el Salmo 48 dice, procurar, agradar, hacer la voluntad del Señor, y su ley debe estar en medio de nuestro corazón. ¿Para qué vamos a testificar? Para hacer la voluntad del Señor. Es lo primero. No vamos a testificar porque queremos hacerlo. Es que nosotros queremos agradarle a Él. Queremos obedecerle y Él nos mandó a testificar. Por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Pero para poder agradarle y hacer lo que el Señor nos demanda, tenemos que tener la ley del Señor escrita en nuestro corazón. No solo en la palabra, tiene que estar escrita en nuestro corazón. No es cargarla, no es memorizarla, es que sea parte de nuestra vida. Cuando yo empecé en la universidad, en la UPR de Río Piedras, un par de siglos atrás, tenía un profesor de filosofía educativa que era apartado. Y se sabía la Biblia de rabo a cabo, textos y palabras, pero una cosa terrible. Y los cristianos que cogían la clase se daban de baja porque a él le gustaba humillar, porque te identificaba, los que se podían identificar, alaba. Porque hay quien anda de cristianos de la secreta, pues en las universidades, pero los que andan sin ser cristianos de la secreta, que andan que en la universidad, en el trabajo, donde comen, en la playa, en donde quiera, uno puede decir, ese es cristiano. Pues de esa gente que estoy hablando, pues el profesor sabía identificar. Entonces, a veces sabía que uno era cristiano y venía, vamos a preguntarle al hermanito, ¿dónde está en la palabra? Oye, yo estaba ahí, bebecita, y yo, y a gente que le hacía eso, cogían y se iban de baja. ¿Y por qué ese profesor tiene que hacernos esto? Y yo, ¿por qué me voy a dar de baja? No me sé ese texto, pero yo sé que si Cristo viene, yo me voy con Él. Él se sabe el texto, pero si Cristo viene, Él se queda. Así que aquí no es cuestión de saberme el texto. Aquí es vivir el texto, porque hay gente que sabe, cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tú en tu casa, pero si no cree, por más que sepa el texto, no lo hace salvo, ¿sabe? Y si no lo confiesa. Así que yo no me di de baja, yo llegué hasta el final. Y después entonces, ¿sabe cuál era el premio al final? Que él como era tan buena gente, los que terminaban el curso, él nos llevaba a su oficina para que les firmáramos en la pared y le dejáramos un mensaje. Yo dije, ahora es que pai. Dios te bendiga. Permite que esa palabra se haga realidad en tu vida. Las de todo el año se las puse allí. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es cuestión de conocimiento.
Y el evangelio lo lamento. Sí es bueno conocer la palabra. Sí es bueno que tú puedas tener textos para debatir y hablar. Para debatir, no para causar contienda. Para debatir, para hablar. Para presentar el plan de salvación. Pero la Biblia no es un instrumento para recitar. La Biblia es un instrumento para vivir. Es un modelo de vida que tengo que aplicar. Entonces, si yo quiero testificar del Señor, yo necesito que esa palabra esté en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, que cuando diga, y meditarás en ella de día y de noche. O sea, cuando me acueste, tengo que acostarme pensando en el Señor y que Él puede venir en ese momento. Y cuando me levanto, ay, gracias Dios, me diste otro día. Señor, que este día también yo esté conectado contigo, porque no sé el momento en que tú vienes por la iglesia. Y puedo encomendar los míos y las necesidades. Y entonces cuando va el alimento, gracias Señor. Y cuando me acuesto y cuando me pasa esto y pasa lo otro, que yo pueda estar en un orar sin cesar. Para eso es la Biblia. Para decirme cómo se comporta la casada. Para decirle al hijo cómo se comporta. Para decirle al joven cómo debe comportarse y el consejo de quién debe seguir. Es un manual perfecto donde nos dice para cada circunstancia qué debemos hacer. Por lo tanto, es para yo poder testificar y enseñar a otros, tengo que tenerla en mi corazón. Dice en Romanos 12:1 que para poder testificar tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Quiere decir que tengo que rendirme al Señor. Presentarse en sacrificio vivo es que así como estoy, decirle, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame, Señor, capacítame. Es transformar aquello que hay en mi vida a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de la cruz, porque si no es por nosotros mismos no podemos. Y aún así fallamos y todos los días tenemos que arrepentirnos y decirle, aún de los pecados que me son ocultos, perdóname, Señor. Quiere decir que para yo poder testificar tengo que hacer pacto con el Señor y decir, transforma mi vida, transforma mi carácter, transforma aquellas cosas que todavía necesitan ser transformadas en mi vida. Pero ¿sabe qué? Al hacer pacto hay cosas que no se pueden negociar. Porque usted ahorita cantaba y se gozaba y yo también. Santo, oh, santo, santo, oh, santo. Pero cuando el Señor exige santidad, 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 hasta ahí estamos. Porque eso implica, tenemos el concepto de santidad, falda larga, pelo largo, no esto, no esto, no lo otro. Hay cosas que hablan más en nuestro corazón sobre la santidad. Entonces Dios quiere que seamos santos en todos los aspectos de nuestra vida para poder dar testimonio. Y no podemos decir, voy para Facebook otra vez. Cuando algo no me gusta, le doy ¿qué? Unfollow. Estoy en onda. Unfollow. Sigues ahí, Señor, pero no voy a chequear tus posts porque no me gustan tan fuerte. Lo que me estás pidiendo no va. Y le doy un follow. Qué bueno es que el Señor no nos da un follow a nosotros. Alaba. Qué bueno es que el Señor no nos da un follow. Que el Señor nos mantiene ahí y quiere estar pendiente de nosotros en todo momento. Y quiere que nosotros nos alimentemos de Él. Pero nosotros no creemos en la capacidad de poder negociar con Dios y decir, en esto te sigo, en esto no, esto me gusta. Y cuando quiero saber de ti, cuando tengo una irra catalarquía mansella, cuando quiero saber de ti, Señor, porque tengo esta necesidad, entonces te vuelvo y te recupero y hablo contigo. Pero mientras no tenga necesidad de ti, unfollow, no te sigo. Y así no es. De eso trata el mensaje en esta mañana. Para que cada vez que le des un follow a alguien, alaba de aquel de que hay uno que no le puedes darle un follow porque él ve lo que está arriba en la tierra, debajo de la tierra. Y no hay sitio donde tú y yo nos podamos esconder que el ojo de Jehová no te vea. Así que no trates de darle un follow porque él te va a seguir por su persistente amor. Entonces te está diciendo, si tú vas a testificar, no puedes darme un follow.
Tienes que seguir y mirar al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Tienes que mantener la mirada puesta en mí, porque si no te hundes en el pecado, si no te caes, si no te desvías, y necesitas mantenerte agarrado de mí. Quiere decir en Filipenses 3, 7, 8 que para poder mantenernos en el Señor tenemos que admitir que van a haber cosas que las tenemos que desechar. Y dice en Filipenses 3, 7 y 8, las cosas que para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo pudo decir eso y él decía, las cosas que para mí eran ganancia, o sea, el privilegio que él tenía de ser judío. Y nosotros pudiéramos decir de ser ciudadano americano, que tenemos el pasaporte y entramos a los sitios gracias a esa visa. Lo tengo por basura porque tengo una ciudadanía mayor, que es la del Señor. Y Pablo le está diciendo, mira, eso que para mí era ganancia, ahora lo estimo por pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y dice, y todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y todo por la intimidad de estar con el Señor. Si tú y yo queremos testificar sabiamente y testificar de la forma correcta que el Señor espera de tu vida y de la mía, tenemos que tener intimidad con Él. Dice, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Cristo vale más de todo lo que podamos perder. ¿Oyó eso? Cristo vale más de todo lo que podamos perder. Así nosotros podemos testificar. Cuando el Señor sea el todo en mi vida, cuando Él ocupe el lugar que verdaderamente anhela y desea en nuestro corazón, veremos que las otras cosas sí son importantes, pero no son el todo. Mientras esas cosas ocupen el todo, el Señor va a buscar removerlas porque Él sabe que tú y yo tenemos que darle y entender que su lugar no lo puede ocupar nadie. Así que yo no sé qué cosas Dios puede estar removiendo en tu vida o en la mía. Qué cosas Dios ha estado quizás quitando o moviendo por un momento para que tú vuelvas a fijar tu mirada en el Señor y entiendas que las demás cosas van debajo de Él. Dice el 1 de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea por completo sin reprensión hasta la venida de Cristo. Para nosotros poder testificar, tenemos que ser santificados por completo. Espíritu, alma y cuerpo. No lo dijo la pastora, lo dice la palabra. Qué bueno. 1 Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Si dejo una de esas partes fuera, no estoy santificado por completo. Pero para que eso pueda suceder, tengo que servirle a Dios por encima de todas las cosas. Se lo hablaba el hermano Alex Torres en un mensaje. Tengo que amar la casa del Señor y no dejar de congregarme. Tengo que cuidar la salvación y no contristar el Espíritu Santo. Y tengo que procurar ser lleno del Espíritu Santo en mi vida. Porque si no, sin presencia no puedo hacer el trabajo. Sin su Espíritu Santo no puedo hacer el trabajo. Pedro no tenía el Espíritu Santo cuando Jesús le dijo que lo iban a buscar, que lo iban a encarcelar, que lo iban a matar. Y él le dijo, no, nada de esto te acontezca. Y el Señor que le dijo, apártate de mí, Satanás. No tenía el Espíritu Santo en ese momento. Porque el Espíritu Santo no estaba permanente en las personas hasta que nos llegó el día de Pentecostés. Oye, y cuando entonces iba con multitud, cuando llevaban al Señor a ser golpeado, juzgado, sacrificado, le decían, tú hablas como Él, tú eres de los que andaba con Él. ¿Y qué dijo Pedrito? Never in your life. No. Dijo, no, yo no soy de eso. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que Jesús estaba padeciendo y decía, si yo digo que soy los de él, ¿me va a pasar igual? Pero qué vida tan transformada que luego de Pentecostés a Pedro le importó la cárcel, a Pedro le importó los latigazos, a Pedro le importó los peligros que estaba sufriendo. No, porque ahora no era por su fuerza, sino por lo que habitaba dentro de él, lo que le daba la autoridad, el poder, el dominio para él poder enfrentar esos peligros. Entonces Dios viene a recordarnos en esta mañana que es necesario que tú y yo testifiquemos, pero testificar por nuestras propias fuerzas, vamos a declinar ante el primer peligro que encontremos. Testificar por nuestras propias fuerzas o nuestra voluntad, a la primera enfermedad nos detenemos. Pero entonces Él te está diciendo, mira, si el Espíritu Santo habita en ti por completo, espíritu, alma y cuerpo, si el Espíritu Santo te santifica, y tú le permites que esa palabra inunde tu vida, tú vas a poder hacer cosas mayores en mi nombre. Vas a poder hacer cosas mayores en mi nombre. Y es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en esta mañana. Ay, Dios está buscando, pensamos que es suficiente con los misioneros, pensamos que es suficiente con los de evangelismo, pero quizás ellos no pueden llegar a tu lugar de trabajo, quizás ellos no pueden llegar a tu vecindario, quizás ellos no pueden llegar a los sitios donde tú te mueves, pero en ti el Señor está depositando un instrumento para hacerte ministro, para que testifiques de las grandezas de Dios en tu vida. Y tienes que hacerlo, pero para hacerlo necesitamos intimidad con el Señor. Para eso necesitamos darle safe. Cuando usted algo le gusta o algo cree que es importante, usted le da safe. Pues el Señor le dice, dale safe a aquellas cosas que sabes que tienes que guardar en tu vida para que puedas continuar hacia adelante. ¿Crees que esto es bueno? Pues entonces, ¿cómo vamos a testificar? Voy a darle share. Voy a compartirlo. Oye, ¿pero qué? No voy a dar un follow, ni voy a dar hide. H-I-D-E, ¿cómo se dice? Hide. Es que le dije ayer a Liane, parece que fue más hide. Y ella, ¿qué, mami? Y yo, hide. Y ella, oh, ¿tú quieres decir esto? Eso mismo. Cuando le damos hide, le damos a cosas que no nos gusta, que encontramos inapropiado, que no quiero que nadie vea, o que hasta yo mismo no quiero ver. Qué fácil en el telefonito, ching, le doy hide y no aparece. Y te pregunta por qué, y que se lo quieres reportar, y te dice 20 cosas. Pues el Señor dice, si así de fácil fuera en la vida espiritual, le doy hide. Pero Dios no nos quiere con cosas ocultas, ¿sabes? Entonces Él te dice, tu vida no puede funcionar como el celular. Y no es para que le des hide a las cosas. Es que las cosas que tú sabes que están mal, en vez de darle hide, que se escondan más para adentro, tú tienes que sacarlas. Y entregármelas para que yo lo transforme y eso oscuro se vuelva luz. ¿Está entendiendo? Así que cada vez que use una de estas aplicaciones se va a acordar del mensaje de la pastora. Que en vez de estar dando hide a cosas, mejor lo saco de ahí. Y le digo, Señor, borra eso de mi vida. Transforma eso en mi ser. No lo voy a esconder más. Porque aunque trate de esconderlo, que esto todavía me gusta, que esto todavía lo practico, que esto todavía lo hago, tú sabes que está ahí. Así que en lugar de darle hide, yo voy a decirte, Señor, arráncalo. Señor, transfórmalo. Señor, haz que no me guste. Cuando a mí me hablan de familiares cercanos o de gente que está bebiendo, que está haciendo cosas incorrectas, pues, Señor, que deje de beber. Y yo que cuando se dé una, le sepa lo más malo que pueda hablar sobre la tierra. Es como los nenes, cuando usted le da algo que no le gusta, el muchacho no hay Dios que le haga abrir la boca. Pues entonces yo oro así, que cuando se vaya a dar una, que le sepa lo peor que pueda haber sobre la faz de la tierra. Y Señor, cámbialo, transfórmalo. Pero si se lo sigue dando y le sigue gustando, y yo orando acá que Dios lo cambie, lo transforme, Dios lo puede hacer. Pero si empiezo diciéndole que le sepa ácido, que le sepa mal, que le caiga mal. Ay, pastora, qué terrible. Pues así, usted ore, ¿verdad? Con su sabiduría. Yo estoy hablando de mí. Apiádese de mi familia. Pero hay que orar
con sentido y decir las cosas como son. Y a veces queremos ser tan de esto como para que Dios no se entere de que... No, sea sincero con el Señor, háblele y exprésele la necesidad y dígale las cosas como son. Si Él las sabe, no está la palabra en nuestra boca que Él aquí la sabe, pues entonces usted dígale, mira Señor, le pasa esto, es esto, ten misericordia, no te la lleves hasta que tú lo salves, pero si insiste en caminar en el pecado, transfórmalo. Quita este vicio, quita esto que lo está apartando de tu caminar. Y usted hable con inteligencia y declárele al Señor. Para eso nos está mandando a testificar. Quiere decir que tenemos que testificar sin cesar. ¿Por qué? Porque Doraliz nos decía el viernes que el tiempo se acaba. Cristo viene pronto por su iglesia y nosotros tenemos una gran encomienda, una responsabilidad. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué has hecho con lo que he puesto en tus manos? ¿Lo enterramos? No, es que no soy para hablar. Entonces nos creemos Moisés, que Dios tiene que acordarnos quién le dio la lengua al hombre. Entonces queremos que otro hable y yo pues le doy el tratado. Esa es buena. Pero si Dios quiere que tú seas el que hable. ¿Cuántos problemas no se buscó Moisés por llevarse a Aarón cuando Moisés era el hombre del llamado? Pues no dejes que otro tome tu lugar. Si Dios te ha dado la vara hace rato para que tú ejerzas la autoridad, para Él mostrar los milagros que vas a hacer en su nombre. Pues no dudes más de lo que Dios ya ha provisto y créele a Dios que eres tú el que te está encomendando para libertar a un pueblo que está oprimido. Amén. Entonces, tenemos que testificar en todo lugar, pero sobre todo en nuestro hogar. En Marcos 5:19 habla, Jesús acaba de sanar a un hombre endemoniado y Él entonces se le acerca y quería irse con Jesús. Ya voy por la tercera parte para aquellos que están nerviosos. Y dice en Marcos 5:19 que Jesús le dijo, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermoso. Ve a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hay gente que no sabe las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Hay gente que todavía necesita escuchar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y a veces queremos salir fuera de las naciones y es bueno. Y a veces queremos ir a otros lugares, pero Dios te dice, mira, aún donde tú estás, hay gente que necesita escuchar las grandes cosas que yo he hecho contigo. ¿Para qué? Y cómo ha tenido misericordia de ti, cómo el Señor ha tenido compasión de cada uno de ellos. Es necesario que tú le testifiques, es necesario que tú le hables, es necesario que yo le diga a la joven, es posible casarse y llegar a este altar. Cuán blanco es el vestido, cuán blanca pueda estar nuestra vida. Porque el mundo dice que puedo tener sexo antes del matrimonio y todo está bien. Pero yo necesito testificar a mis jóvenes que yo puedo llegar en victoria a un altar siendo una joven pura y sin mancha. Aún en el 2017, aunque te llamen old fashion, aunque digan que no vale la pena, aunque digan, ¿y por qué? Porque el mundo lo dice, no, es que la palabra me invita a yo guardarme para mi lecho sin mancilla, que yo permanezca virgen al momento de yo casarme. Entonces yo tengo que dar testimonio. Yo tengo que darle testimonio a las parejas de decirlo, oren, para que estén seguros del paso que van a dar. Y mi esposo se preocupó. Testimonio. Porque yo le preguntaba al Señor, yo quería estar segura. ¿Y sabe cuál era mi oración? Hasta el día de la boda, Señor, si este no es, mejor que yo llore ahora todo lo que vaya a llorar, a yo casarme y que este no sea. Pues yo invito a las parejas a hacer eso. Y yo quería que el Señor me confirmara. Y el Señor me había dicho que si suplía para todo, Él estaba en el asunto, que en bendición más hermosa que mi pastora casarnos, que no había casado a nadie. Eso fue como si el cielo me lo abrieran. Cuántas cosas hermosas Dios no cumplió. Y yo aún todavía, y yo, Señor, si esto no es, acuérdate que yo estoy dispuesto, yo lo dejo porque yo. Y yo quería que me lo dijera, pero de decirme así, no. Cuando venía de la luna de miel,
el Señor me habla, usó a alguien y se viró así y me dijo, y todavía lo duda. Al pastor se le cayeron, yo creo, un par de pelos de los que... Porque le decía, todavía tú estabas pensando en eso. Y yo, nene, yo, hasta que no me bendiga, no. Y ahí yo terminé de respirar mejor. ¿Sabe por qué? Porque es un paso bien importante. No es por la presión de grupo que usted se casa. No es porque estoy solito. No nos casamos porque estamos solitos. No esté solo, tiene al Señor. Y usted ore para que el que el Señor le va a dar, usted esté seguro que ese es. No vaya a traer mayores situaciones o problemas a su vida. ¿Está entendiendo? Entonces yo tengo que testificar y decirte, cuando tú tengas una pareja, que esa pareja te acerque más al Señor. Cuando tú tengas una pareja, que tú estés con seguridad de que es la pareja que el Señor tiene para ti. Y si ya la tenías, pues usted manténgala y trabajen los dos, porque el hecho de que el Señor confirme, mi pastora me lo dijo en el primer culto del hogar y yo le he testificado aquí, en el primer culto del hogar yo estaba bien lucida y mi pastora me dijo, ¿qué seguridad tienen que esto va a durar para toda la vida? Y yo me quedé, pero pastora, acabamos de casar, ya el Señor me confirmó, como usted me dice esa pregunta. No le dije eso, se lo estoy diciendo ahora. Y yo, pero yo me quedé como que, y la pastora le dijo, ¿saben qué? Ya el Señor hizo su parte. ¿Cuál era su parte? Unirlos. ¿De quién depende que esto prevalezca? De ustedes dos. ¿De quién depende? Pues entonces el matrimonio es de dos. Porque a veces achacamos culpas a uno o a otro. Es de dos. ¿Y sabe qué? Va a prevalecer en la medida en que los dos decidamos morir. Alaba a Dios, alaba a Dios. Porque a veces queremos que una parte sea la que muera. El que está mal es él, está mal, está él. Y queremos que muera. Y nosotras quedarnos vivitas y coleando. O a veces al revés. Nosotras morimos y ellas se mantienen. And the boss. Y aquí no. Aquí los dos tienen que morir mutuamente a su yo, a su querer. ¿Para qué? Para que funcione el matrimonio. A veces uno tiene que ceder, a veces cede el otro. A veces uno tiene que quedarse calladito, que se ve más bonito, a veces le toca al otro. Y no es cuestión ya de ganar ni de perder, sino de mantener aquello que una vez nos unió. Y que vale la pena luchar por él. Entonces, Dios nos dice en esta mañana, si tú quieres testificar, tienes que testificar en todas las áreas de tu vida. Hay que testificarle al joven que hay que prepararse, que hay que estudiar como si al Señor le faltaran 20 años por venir. Porque hay quien no estudia porque Cristo viene ya. Entonces, ¿para qué voy a estudiar si no lo voy a ejercer? Pues tengo que estudiar como si Cristo se tardara en venir. Pero también tengo que prepararme como si esta tarde ya Cristo viene. Pues estudiaste, pues te vas más inteligente para cuando gobernemos juntamente con Él, pues tengas esa sabiduría y la apliques, alaba. Pero ya no la va a necesitar porque el Señor va a ser suficiente para nosotros. Pero usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Tenemos que testificar que de aquello que nosotros faltamos para que otros no cometan el error. Para que si Dios te habla que es la pareja, tú te goces con esa pareja. Pero si Dios te advierte que no lo es, tú también sepas aceptar la voluntad de Dios y entender que tú no sabes más que Dios. Ni yo tampoco. Que tenemos que descansar en Él. Amén. Quiere decir que tenemos que testificar y contarle a otros. ¿Por qué? Porque sin el Señor nos necesita para que nosotros realicemos ese trabajo aquí en la tierra. Pero para poder testificar tenemos que recibir el Espíritu Santo del Señor. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que testificar porque no podemos dejar de decir, dice en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que vivieron con Jesús y lo que presenciaron en Pentecostés. No podemos dejarlo de decir. Yo no puedo dejar de decir que mi Dios es fiel, como he dicho en otras ocasiones. Porque cuando estábamos en el otro templo, Dios dijo que se iba a hacer un templo nuevo.
y Dios es fiel y lo cumplió. Yo no puedo dejar de decir que aunque mi pastor tenía una enfermedad coronaria y su oxigenización, ¿así está bien? Oxigenación. No le da todo lo que ustedes dijeron. El oxígeno en su corazón no era el mejor. Y estuvo hospitalizado. Y muchos pensábamos que no iba a haber la segunda fase del templo. Pero Dios dio una promesa y Dios dijo que sus ojos no se iban a cerrar hasta que Él viera el templo completado. Y Dios fue tan bueno que le permitió verlo completado, nos permitió que Él nos pastoreara, le permitió establecernos a nosotros como pastores y aún estar cuando ya nosotros estábamos pastoreando. Eso lo hace Dios y yo tengo que testificar que Dios es fiel. Que por más oscuro que aparezca la situación y tú digas, no lo voy a ver, no va a suceder. Si Dios da una palabra, Dios es fiel para cumplirla. Y yo tengo que testificar de eso. Testificar que Dios permitió que este templo se saldara y que nos permitió comprar unas propiedades allá al frente porque Dios lo declaró. Y pues a través de un varón y dijo que pidiéramos y Dios nos cedió ese lugar. Dios es fiel porque todas las promesas que Él ha dicho, Él las ha cumplido a esta casa. Por eso yo tengo que testificar lo que Dios ha hecho y que Él es fiel. Yo puedo testificar que Dios es consolador. Porque mi mamá murió yendo a una cita médica que se supone que estaba bien. Y Dios fue consuelo para mi hermana, para mí, para la familia, en un momento de que una noticia que uno no esperaba. Entonces yo puedo testificar a otros que pasen por esa experiencia que mi Dios es fiel. Yo puedo decir que Dios es fiel porque aunque Moisés ha atravesado por momentos difíciles a su corta edad, yo me gozaba de verlo en Facebook ayer, ministrando a Virginia, en Washington, sobre la adoración. Y yo decía, wow, Señor, qué bueno. Que aún en medio de su cansancio, aún en medio de sus situaciones, tú lo tienes de pie. Entonces yo no me puedo cansar de testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho. Me gozo que mi niña tuvo una premiación el viernes. Entonces venía a mi recuerdo y decía, ay, me falta Moisés. Oye, pero entonces rápido viene a mi memoria en el retiro que el Señor dijo que le iba a devolver todo en retribución de lo que él había perdido. Entonces ayer entró al cuarto y voy a recogerle unas cositas porque usted sabe que él se fue. Entonces encuentro la carta de universidad que él está admitido para en agosto entrar. Y yo, sí, Señor, yo lo creo, que lo que tú has declarado se va a cumplir. Entonces cada vez que vienen situaciones que nos ahogan, que nos asfixian y que decimos, ¿será posible? Entonces Dios mete su mano en su sabiduría y endereza cosas que tú decimos, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Y tú dices, no sé, pero yo voy a seguir creyendo, yo sé que Él lo va a hacer. Entonces, Él te manda a testificar y decirle a otro, no sé de dónde vas a sacar fuerza, pero yo sé que el Dios en que yo creo te puede dar la fuerza. Yo sé que tú no sabes de dónde vendrá tu provisión, pero yo sé que el Dios a quien yo le sirvo provee. Yo no sé cuán oscuro tú ves el camino, porque cuando empezó la construcción, el que comenzó a construir esta parte del templo nos dejó a mitad y se llevó un dinero y se fue a quiebra. Y decíamos, ¿cómo se va a terminar? Pero Dios usó a un siervo de esta casa y trajo a una persona y se terminó. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. Yo sé que Dios lo hace. Entonces, ¿qué te está diciendo? Testifica que Dios es fiel, que si Él ha dado una palabra, Él la va a cumplir, que no te apresures a irte de su presencia, que entiendas que en la medida en que intimidas con Él, que tienes intimidad con Él, Él va a suplir tu necesidad y la mía. Para decirle, yo creo un Dios que sana, yo creo un Dios que restaura, yo creo un Dios que prospera. ¿Sabe? Ahorita vamos a estar compartiendo en la funeraria con mi hermana Felicita. Para los que no sepan, la hermana Pilar partió con el Señor.
Y mientras preparaba este mensaje, yo decía, wow, Señor, qué tremendo tú eres. Porque si una mujer daba testimonio del poder de Dios, era Pilar. Ella me decía, más de 25 años llevaba a la iglesia, era específicamente trabajando con los hogares CREA. Y cuántas enfermedades y luchas y hospitalizaciones estuvo nuestra hermana Pilar. Y era fácil para ella decir, me quito, no hago, no voy. Pero ella permaneció porque ella estaba agradecida del Señor y sabía que su vida era por entero del Señor. Entonces esta mañana yo puedo invitarte a decirte, en esta mañana no nos cansemos de hacer lo que Dios nos manda. Hay muchas razones para detenernos. Hay muchas razones para no hacer lo que debemos hacer. Pero a veces hay tantos pequeños detalles que nos roban la comunión con el Señor, que nos roban la relación con el Señor, que nos roban la amistad con el Señor. Y no nos damos cuenta que nos desviamos. Y que son ladrones que han venido a entorpecer la labor que Dios quiere y te ha llamado como ministro para tú hacer. Entonces yo veía a esa mujer con cáncer, con tumores, con miles de condiciones en su cuerpo que no importaba cuán maltrecha podía estar, no la detenía el moverse a hacer lo que Dios la llamó. Pero hoy en día nos fijamos en tantos pequeños detalles y se nos olvida el perdón y el amor por las almas y nos encontramos guerreando unos con otros en medio de la casa y se nos olvida que hay un Dios que está pendiente y diciéndonos, ay, se pierden las almas y estamos pendientes los unos de los otros. Y no teniendo compasión ni misericordia del que se pierde. Y mi hermana Pilar fue una guerrera del Señor. Y estaba agradecida, igual que lo felicita, igual que es mi pastora Esther. Como decía mi esposo un par de domingos atrás, podría estar en su casa y decir, ya corrí la carrera. Pero ella se recuerda, no porque quiero venir a tal culto, no porque voy a quedarme hasta este, ni usted la ve que llega hasta el otro. Y a veces mi esposo llega a casa y me dice, wow, yo llegué y creía que no iba a llegar y ya la pastora estaba allí. Y eso le infunde a él aliento. Y entonces le dice, no me canso. Moisés terminó mensajerito, esta semana fue fuerte. A veces usted ve a mí muy un poco grumpy, me lo sabe, porque ese niño viene y se levanta a las 5 antes y es el que abre aquí mensajerito. Y si la maestra no llega, él está ahí. Y si hay que ir a comprar, está allá. Y si hay que arreglar algo aquí, está allí. Y si no, está trepado en el andamio aquí. Y se iba a las 6, de 6 a 6. Por eso el viernes no llegó. Tenía que hacer maleta y el sábado se fue a las 3. Pero es hijo de pastor. Y tienen que tener cara linda. Se nos olvida que se cansan. Y a veces yo le digo, dale descanso. Pero ¿sabe qué? Él tiene un vivo celo. Y él ama la obra. Y él cree en el Señor y cree en su papá. Y si él dice, si papi yo puedo, yo voy detrás. Y papi tampoco es fácil de cansar, pues entonces él va ahí. Entonces que yo te digo, hay tantas cosas para hacer en la obra del Señor. Hay tanto por qué testificar que no hay tiempo para enojo. Si alguien está enojado conmigo o por esta palabra, ¿sabe qué? No me dé un friend. No me borre. Dejemos de poner que nos vamos a borrar en Facebook. Hágame ese favor y no se enoje conmigo. ¿Sabe por qué? Porque hay un sitio que a mí me interesa que no me borren. Y es en el libro de la vida.
Y entonces a veces estamos jugando, porque a veces es jugando. Pero hay veces gente que lo hace en serio, que nos borramos. Y yo me pregunto y me cuestiono, ok, me borraste aquí en la tierra, ¿me vas a encontrar allá arriba en los cielos? ¿Me vas a mirar o no me vas a mirar? ¿O tendremos entrada o cabida los dos allá arriba? A la irra catalaiquía mansea. Este mensaje es serio. Porque es muy fácil lo que hacemos en Facebook, muy fácil, on friend, te borro. Y cuando me da la gana te reinstalo y vuelvo y te borro. Y si el Señor hiciera así con nuestras vidas, ¿a cuántos estaríamos borrados? Porque cometemos fallas, perdóneme, soy humana. Pero venga, místese y arréglese, porque para donde yo voy, yo quiero que usted también vaya. Y no es cuestión de borrarme, es cuestión de arreglarnos, es cuestión de amistarnos, es cuestión de perdonarnos. Porque hoy yo te herí, mañana puedes herirme tú a mí. Nobody's perfect. Todos tenemos errores, todos tenemos áreas débiles. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que aprendamos a comunicarnos y amarnos y a perdonarnos y entender que hay un solo sitio, que es una sola puerta. Y si no pasamos por esa puerta, no nos vistamos que no vamos. Y allí yo no puedo ir con exigencia, yo quiero aquella, yo quiero la otra mansión, yo no la quiero al lado de Wanda, porque Wanda le va a dar a la batería bien duro. Si le da como ahorita, me va a tener loca, debe de ver un poquito más lejos. Y el Señor, ahí es para que te goces la alabanza de la sierva. ¿Ve que somos exigentes? Y le ponemos pautas al Señor cuando no es de nosotros, es de Él esa salvación tan grande. Entonces Él nos dice, hello, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo, pueblo? Si en todas las áreas de nuestra vida el Señor se tiene que notar. Y Él nos quiere que nos amistemos y testifiquemos y le digamos a la gente que nosotros somos un solo pueblo, que nosotros nos amamos, que nosotros tenemos la capacidad de arreglar las cosas, de nosotros nos tenemos tolerancia, que nosotros aprendemos que como las piedras del río chocamos y nos llevamos cantazos, pero luego la misma agua del Espíritu Santo pasa y las lima, todas esas asperezas y podemos permanecer todas juntas ahí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Él te está diciendo que necesito para que testifique, no para que testifique lo malo, para que testifique lo bueno y cómo Dios puede transformar tu endurecido corazón. Puede decirle a la vida, hay fe, hay esperanza, hay salud, hay momentos difíciles, los hay, pero más nos gozamos en medio de la debilidad que el Señor se hace el grande, el fuerte en nuestras vidas. Tengo que testificar que muchas veces no estoy tan contenta, pero que el Señor me hace sonreír. Tengo que testificar que cuando menos deseo de hablar, entonces hay un fuego, que por eso es que tenemos que testificar. Hay un fuego interior que dice, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos que traté de sufrirlo y no pude. A mí me ha pasado cuando me impacta que hay gente que dice, ese mensaje la pastora lo dijo por mí, este mensaje la pastora hizo así, hizo así. Pues entonces yo me pregunto, ¿fue la pastora o fue el Señor? Entonces yo me pregunto, venimos a la iglesia para que Dios me hable, pero escojo lo que Dios me tiene que hablar y lo que Dios no me puede hablar. Alaba. A ver si dos o tres entienden. Somos selectivos a lo que Dios quiere hablarme o no. ¿Sabe? Y estaba yo en esa lucha y hace poco, tengo que testificar de esa experiencia. Me tocaba predicar y no quería predicar y estaba allí contendiendo con el Señor y con el Espíritu. Y empecé a llorar y le dije al Señor, ¿por qué tengo que predicar si no tengo deseo? Si la gente se hiere cuando salen palabras de mi boca. Allí parada. Oye, y el Espíritu me revolvió. Nadie puso las manos sobre mí y el Señor me reprendió. Fue un trato de Él y mío.
Y en la campaña de adoración, la sierva que vino, oró por mí. Y me dijo, se te ha desgastado las vestiduras porque la batalla no ha sido fácil. Pero yo te pongo vestiduras nuevas de guerrera y pongo la espada en tus manos para que sigas llevándola. ¿Y sabe qué es la espada? La palabra. Entonces yo decía, ay Señor, te digo que no quiero y tú vienes en esta noche a ponerme la espada. Pues lo siento, usted ore conmigo cuando yo vaya a predicar y usted dígale, Señor, algo tú quieres traerme a través de tu sierva, sabe tu sierva. Y dígale, Señor, si esa palabra es para mí, transforma mi interior. Si no, que no me haga daño. Yo he testificado, y porque eso se trata de testimonio, que aquí había un siervo de la ala vieja que nos predicaba, que se llamaba Johnny Narváez. Y él lo que hablaba era legalismo, era muy pentecostal. Y cuando venía ese día aumentaban los moños en la congregación para que nadie viera si estaba recortado cortito, bajito, porque el hermano venía fuerte. Pero a mí me fascinaba cómo ministraba la palabra, porque ese varón tocaba violín y de las pocas iglesias que tocaba violín era esta. ¿Sabe por qué? Porque él fue a la guerra y tenía sus nervios atrofiados. Y ese hombre tocaba el violín de una manera que uno sabía que era en el espíritu y se enredaba en el cordón y volvía para acá y para allá y jamás se cayó y jamás le pasó nada y uno se gozaba de la presencia que había. Entonces yo decía, algunos decían, ay, ya viene ese hermano para acá. Y yo le dije, pero ¿por qué te molesta? Si lo que te dice te afecta, es algo que tú tienes que bregar con eso. Si no te hace mella, estate tranquilo. Pero entonces cuando hay cosas que a ti o a mí nos molesta, es que hay áreas que hay que arreglar en nuestra vida y no queremos cedérselas al Señor. Y hay áreas que nosotros a veces queremos dárselas, pero se las damos y volvemos y las recogemos. Y hay cosas que tú y yo necesitamos entregarle. Yo necesito entregarle 1000. Un camión debo traer para traerle todas las cosas porque piensan que en la palabra, la pastora se levanta aquí a dar de eso. No, yo me vi chiquita testificando. Yo dije, tengo que testificar más en mi trabajo. He testificado sobre mi papá y gloria a Dios que hay una compañera que se reconcilió con sus padres que llevaba años guardando los regalos de Navidades y de padres porque no los veía. Pero a la vez de yo hablar los ratitos en el almuerzo sobre mi papá, eso le hizo a ella moverse a reconciliar con ellos. Pero dije, ok, eso fue esa hermana, me voy a conformar con eso. No, yo tengo que seguir testificando de otras cosas, porque así como Dios tocó esta vida, puede tocar en diferentes áreas. Entonces yo te digo a ti, ¿qué cosas hay que Dios ha hecho en tu vida que no le has contado a otros y es necesario que le cuentes? Pero para podérselas contar tienes que revestirte y entender que debe haber un fuego en tu interior que no te permite quedarte callado porque hay cosas que Dios quiere que tú le cuentes a otros. Y entiendas que no puedes dejar de predicar, de testificar, porque debe haber una pasión que te llene para ir y de hablarle a otros en contra del pecado y que no se rindan. Por eso en Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta con autoridad, testifica decididamente lo que estás haciendo. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo sin miedo. Por eso Pablo dijo en Hechos 18, 9 y 10, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo el Señor. A veces pensamos que estamos solos, pero el Señor le dijo a Pablo, no temas, sino que haz lo que yo te he mandado hacer. Y sobre todo en 2 de Timoteo 1:8 dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Qué tremendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, es momento de testificar, pero no te avergüences de dar testimonio, ni de mí preso, sino que participa de las aflicciones. Ay, hasta ahí estaba bueno. Que me invitara a testificar está bien, pero que me dice participa de las aflicciones, me está diciendo, papá, tú vas a testificar,
Pero espera tu turno, que a ti te viene lo tuyo también. Espera tu turno para sufrir, pero sabes que juntamente con el sufrir vendrá acompañado el poder de Dios, aleluya, que nos da la gracia para soportar la prueba. Hay momentos que Dios nos permite quedarnos en la cárcel para que nosotros lo hablemos como Pablo y Silas y entonces sean rotas las cadenas y podamos ser libertados. Pero hay momentos que Dios envía al ángel y nos abre la puerta. Pero Dios no siempre opera de la misma forma. Pero Dios sí espera que tú hagas la parte que te corresponde, que es testificar. Pedro testificó, llegó hasta la casa y entonces el problema de nosotros es que nos pasa como esta joven que tocó a la puerta a Pedro y ella cuando lo vio cerró la puerta y dijo, ay, parece uno que se parece a Pedro. Nena, que es Pedro, lo dejaste afuera. No estábamos orando por eso. Y a veces no creemos por lo que estamos orando. Entonces Dios te dice, es necesario que demos testimonio. Es necesario que demos testimonio en nuestra vida de las cosas que Dios ha hecho. Amén. Por lo tanto, no podemos ser rebeldes a la visión, como dice en Hechos 26, más adelante, que leímos en el 16, que Pablo le dice en el 19, por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No podemos ser rebeldes cuando Dios nos manda a testificar. Así que comparémonos. ¿Estaremos testificando como Moisés? Siempre necesitando de un Aarón, o ya podemos irnos solitos a hacer la parte que nos corresponde, agarrados del Señor. ¿Queremos testificar al estilo de Jonás? Pastora, al estilo de Jonás. Sí, Jonás testificó. Primero no quería ir. Y a veces Dios nos tiene que dejar que caigamos hasta lo más hondo dentro de un gran pez para que entonces digamos, sácame de aquí si voy a ir. Alaba. Amén. ¿Cuántos quieren sin el pez? Ah, pues parece que hay más de los del pez, porque fueron muy pocos los que dijeron sin el pez. Alaba. ¿Los del pez o sin el pez? Sin el pez, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué pasa con el pez? Que vas a encontrar pudrección allá adentro. ¿Sabes qué? Vas a salir tu cabeza envuelta en algas. Así que más vale que y vas a ser vomitado. Alaba. Qué gráfica, pastora. Eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Quiere decir que si yo cumplo la voluntad del Señor y voy a testificar, Dios me dice, tú escoges. Porque yo te escogí ya. Tú escoges el modo en que vas a llegar. Puedes llegar por tus propios pies, limpiecitos y nítidos, en alfaji. Puedes llegar en el avión, puedes llegar en carro o te tengo un pez para que te dé pon. Lo importante es que te voy a hacer cumplir lo que yo te he declarado. Ahora tú escoges. ¿Seremos capaces de someter nuestra voluntad a la del Señor para que entonces Él haga con nosotros? No podemos ser rebeldes, no podemos ser jueces, porque ¿cuál era el problema de Jonás? Jonás tenía un miedo real. Esa gente era bárbaro, esa gente le hacía daño al pueblo de Israel. Pero es que Dios no lo había puesto a él por juez. Dios le dijo, ve y dale este mensaje. Entonces nosotros no podemos cuestionar cuál es el mensaje que Dios ha dado. A nosotros nos corresponde declararlo, ¿ok? Así que no es hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Señor. Tercer ejemplo o estilo, puedo ser Moisés, puedo ser Jonás, puedo ser Pedro. Pero Pedro en sus comienzos tenía prejuicios para llevar el testimonio y tenía miedo. ¿Qué prejuicios tenía? Que cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, pero cuando estaba con los gentiles se comportaba como los gentiles. Pero que no se enterara un judío para que entonces Pedro dijera, yo no andaba con ellos, eso que compartí un ratito, tú sabes, pero no, es que yo sé que ellos tienen que ser transformados.
Hasta que Pablo le leyó la cartilla, le dijo, no, mío, no. Ellos son gente de salvación, usted tiene que decidirse. Entonces, ¿qué le hizo Dios? Lo mandó un sueño. A veces Dios nos tiene que revelar en sueños. Entonces le dijo, bajó el lienzo con los animales y le dijo, come. Y él, no, yo no voy a comer de eso que está inmundo. Come. No. Hasta que se decidió. Y entonces, ¿qué? El Señor le dijo, lo que yo he limpiado no llames tú inmundo. Entonces, cuando lo vinieron a buscar a la puerta, él fue a casa del siervo y entonces ¿qué? Dio la palabra y vio cómo fueron llenos del Espíritu y entonces dijo, ay, ¿qué impide que estos sean bautizados? Por lo tanto, tú y yo no podemos tener prejuicio. Por eso es que vamos a Torres, por eso es que se va aquí, por eso es que se va a Santo Domingo, por eso es que se va a Nicaragua, por eso es que se va hasta lo último de las naciones a llevar el mensaje, porque no tenemos prejuicio. Porque Dios viene a buscar un solo pueblo. No es una nacionalidad. No es un tipo de gente que viene a buscarse a sí mismo. Lo importante es que cada uno de nosotros, el Señor esté dentro. Cuarto ejemplo, tenemos que testificar como Pablo. Como Pablo, ¿de qué manera? No hacerlo a su manera. Pablo pensó que lo estaba haciendo bien, testificando, persiguiendo al pueblo. Y Dios tuvo que enseñarle cómo era necesario padecer por el nombre de Cristo. Testifiquemos de Jesús. Y para poder testificar de Jesús, ¿qué dice la palabra? Tenemos que andar como Él anduvo. Entonces, si aprendemos a andar como Jesús caminó, tú y yo verdaderamente seremos testigos de Él. Amén. Eso es lo que nos invita Dios esta mañana en todo esto que la pastora le ha hablado. Es necesario que tú y yo testifiquemos. Es necesario que tú y yo mostremos al mundo en todo momento, cuando aún no tengamos voz, darle gracias al Señor por la creación, darle gracias y en cada paso que demos, mientras haya vida en ti y en mí, hablar del amor del Señor. Que eso sea el motor que nos mueva, que ese fuego del Señor se mantenga ardiendo en nuestro corazón y nosotros entendamos que necesitamos compartir con otros la verdad del Señor. En esta mañana se abre este altar para aquel que diga, Señor, yo necesito más de ti. Señor, yo quiero testificar de ti. Señor, enséñame a testificar las buenas nuevas de salvación a otros, a decirle a otros que tú vienes pronto a buscar a una iglesia. Señor, perdóname en lo que me he detenido en testificar, en lo que yo he dejado de hacer para tu obra. Perdóname en lo que me he entretenido en el caminar y ayúdame a que yo pueda hacer tu voluntad en mi vida. El altar está abierto. Si tú quieres decirle, Señor, heme aquí. Señor, ayúdame a aceptar el testimonio de otros. Ayúdame a modificar cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas para yo agradarte a ti. Gracias, Jesús.